se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Bienvenidos y bienvenidas a Constitucionalmente Hablando, donde analizamos las grandes sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional. En esta ocasión analizaremos la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, específicamente la sentencia 01803-2023, proceso de habeas corpus, interpuesto a favor de Pedro Castillo y que ha sido dictada el 20 de febrero del 2021. Para esta conversación tenemos la visita de dos voces expertas. Tenemos a Catherine, abogada, experta en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, y también tenemos a Lurique, politóloga crítica enfocada en la relación entre poder político y orden constitucional. Le doy la bienvenida a ambas. Muchísimas gracias, David. Encantada nosotros de podernos encontrar en este espacio para poder debatir o para poder informarnos un poco más sobre un tema bastante importante, ¿no? Lo que tenemos en manos viene a ser una sentencia que tiene un punto importante de inflexión en lo que viene a ser la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no solamente por el contenido jurídico que esta abarca, sino por la lectura que se da hacia el poder mismo y los límites de un Estado de Derecho que se encuentra restringido por una ruptura constitucional. Así es, también se expone de manera cruda, ¿no?, por así decirlo, las tensiones existentes entre la legitimidad democrática y la legalidad constitucional, ¿no?, o institucional en este caso. Lo que pasó el 7 de diciembre del 2022 no solamente se constituye como un quiebre político, sino que representa una prueba extrema para el sistema constitucional peruano, ya que en el fondo esta sentencia nos muestra cómo el Estado reacciona cuando quien debería garantizar la Constitución decide, ¿no?, atacarla. Excelente punto de partida, pero antes de analizar los argumentos, los fundamentos que ha emitido el Tribunal Constitucional, vamos a repasar primero el contexto político y jurídico en el que se ha dado, porque para entender la sentencia hay que remontarnos, hay que trasladarnos a los hechos ocurridos del 7 de diciembre del año 2022. En ese entonces el presidente Pedro Castillo en ejercicio aparece en la cadena nacional de televisión más o menos aproximadamente a las 11:47 de la mañana, donde da un discurso que apenas dura 8 minutos, ¿no?, donde anuncia la disolución temporal del Congreso, la reorganización del sistema judicial, el establecimiento de un gobierno de emergencia excepcional y la intervención del Ministerio Público. Además de ello, la intervención del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia. Un anuncio que podríamos decir jurídicamente equivalía a atentar directamente el orden constitucional. Exactamente, ¿no? Y lo más importante es que este anuncio no solamente fue un acto político, por así decirlo, sino podemos catalogarlo como un acto performativo de poder, debido a que desde el mismo instante en el que el exmandatario Pedro Castillo Terrones pronuncia de manera expresa, ¿no?, sus palabras, se sitúa fuera del marco de legitimidad constitucional, ¿no? Tanto el Congreso, el Ministerio Público y las Fuerzas Armadas reaccionaron en cuestión de horas, rapidísimo, ¿no? El Congreso sesionó y aprobó paralelamente la vacancia por incapacidad moral permanente, ¿no es cierto? Y mientras que la Policía Nacional frente a ello, pues ejecuta su detención por flagrancia. Así es, ese día, ¿no, David?
el sistema institucional activa o se activa mediante un mecanismo de autodefensa. Ante ello, el Tribunal Constitucional, en la presente sentencia que estamos nosotros hoy abarcando, interpreta precisamente que la reacción del Estado viene a ser una defensa legítima de la Constitución, esta que está amparada en los artículos 45 y 46 de la Carta Magna. Pero sin adelantarnos tanto, es importante entender qué planteaba exactamente la defensa del expresidente Pedro Castillo en el proceso de habeas corpus. Perfecto, entonces, Catherine, ayúdanos a entender qué pedía este habeas corpus y contra quién se dirigía. Bien, el recurso de habeas corpus se interpuso a favor, de, en este caso, Pedro Castillo Terrones, expresidente, invocando la violación de derechos fundamentales, tales como la libertad personal, la integridad, la tutela judicial efectiva, la defensa, el debido proceso, por ejemplo, y de manera central lo que viene a ser la inmunidad presidencial, está prevista en el artículo 117 y el artículo 95 de nuestra Constitución. El habeas corpus, hay que entender que se presentó, no pedía necesariamente o solamente la libertad del expresidente Pedro Castillo, sino que iba un poquito más allá. En esta se solicitaba que se anule una serie de actos, sean estos jurídicos y parlamentarios, que fueran posteriores a lo que viene a ser el pronunciamiento o el mensaje del 7 de diciembre. En este caso se alegaba que todos estos actos fueron dictados sin respaldar su inmunidad. Es así, ¿no? Entonces ellos pedían, por así decirlo, una especie de borrón institucional por completo, ya que este petitorio incluye desde la orden de detención judicial por flagrancia emitido el 8 de diciembre del año 2022 hasta la resolución de prisión preventiva por 18 meses también emitida el 15 de diciembre del 2022, ¿no? Incluso se han abordado temas como la cuestión de la vacancia presidencial propiamente y el levantamiento del antejuicio político. Asimismo, se pedía también la anulación o la nulidad, de las resoluciones congresales número 001 y 002 del 2022 al 2023 respectivamente. Exactamente, un punto clave que la defensa de Castillo proponía en este recurso justamente era de que mientras Castillo no hubiese sido formalmente sometido a un antejuicio político, este no podía ser procesado y mucho menos detenido. Ninguna autoridad, ni judicial ni fiscal, tenía esta potestad. Se alegaba que el Congreso, la Fiscalía ni el Poder Judicial, todos estos no habían actuado en el marco constitucional, vulnerando de esta manera la inmunidad que todo presidente en ese entonces poseía, que en ese entonces Pedro Castillo poseía. Y ese argumento, como mencionas, se articulaba con la inmunidad presidencial. Exactamente, creo que la inmunidad presidencial fue la columna vertebral del habeas corpus presentado. En este caso la defensa decía que, sosteniéndose en el artículo 17, leemos que solamente se permitía acusar al presidente por traición a la patria, impedir elecciones o disolver el Congreso fuera de los casos previstos. Entonces, la defensa alegaba que esto debía interpretarse como una protección absoluta hacia el entonces presidente y que solamente podía ser vulnerada si es que el Congreso hubiese hecho un antejuicio político. Aquí podemos notar que empieza el verdadero conflicto jurídico más importante, ¿no? Debido a que la lectura realizada precisamente a ese artículo 117 referido a la inmunidad parlamentaria choca directamente con la idea de flagrancia y con el principio de defensa del orden constitucional, ¿no? Ya que lo que está en juego realmente, es preciso mencionarlo, es que no solo es un derecho de carácter individual, sino la continuidad misma del Estado de Derecho. Antes de pasar a la respuesta de la Procuraduría de la República, quizás podrías aclararnos a qué se refiere el antejuicio político para los que quizás no estamos frecuentemente con estos términos, ¿no? Claro, pues hay que entender que el antejuicio político viene a ser un procedimiento que
que está previsto en el artículo 99, y el artículo 100 de nuestra Constitución. Esta está dirigida para altos funcionarios, incluyendo aquí a cualquier presidente que se encuentre en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es el fin de ese procedimiento? Viene a ser la autorización de un procedimiento penal por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Entonces, hasta que este procedimiento no se cumpla, es decir, hasta que el Congreso no levante expresamente la inmunidad que posee un presidente, ninguna autoridad puede iniciar acciones penales. En este caso, el habeas corpus de Castillo sostenía que este procedimiento no se había realizado, o sea, había sido omitido, ¿no? Y por tanto la detención y el procesamiento que el expresidente había recibido era totalmente perfecto. nulo. Entonces tenemos claro el planteamiento de la defensa de Pedro Castillo. Ahora veamos cómo respondió la Procuraduría. Ludi, ¿cuál fue la estrategia o cuál fue el argumento de la Procuraduría frente a este habeas corpus? Sí, el Estado, a través de la Procuraduría, del Congreso, el Ministerio Público y el Poder Judicial, se ha referido a esto planteando varios ejes, el cual lo vamos a dividir propiamente en dos, ¿no? El primero, referido a la improcedencia del habeas corpus, ¿no? ¿Por qué? Porque esta correspondía a un tema de actos políticos, es decir, que no se debería de usar o no se puede usar la vía constitucional de habeas corpus propiamente para cuestionar decisiones del Congreso, tales como la vacancia o el antejuicio político. ¿Por qué? Porque precisamente el habeas corpus protege la libertad personal. Esta no revisa decisiones políticas o institucionales de otro poder. Así es, y curiosamente este argumento técnico viene a cobrar bastante relevancia y viene a ser bastante sólido, ya que la jurisprudencia nacional y comparada nos ha hablado constantemente y ha señalado que el proceso de habeas corpus no procede directamente contra actos que no sean lesivos a la libertad personal de una persona. Exactamente, ¿no? Y pues para mencionar el segundo eje discutido aquí, es referido más a un carácter de fondo, es decir, la flagrancia delictiva propiamente, ¿no? ¿Qué se mencionaba respecto a esto? Las procuradurías sostuvieron que el mensaje emitido por Pedro Castillo, el cual, dicho sea de paso, fue transmitido por diferentes emisoras televisoras, ¿no? Constituía un delito flagrante de rebelión o conspiración, el cual pues ha sido cometido públicamente en un tiempo real y por tanto se da pues lo que es su detención inmediata, ¿no? Ya que esta también ha sido catalogada como constitucionalmente válida, incluso si estuviese frente a una inmunidad presidencial propiamente. Y como podemos ver, aquí entra, ¿no?, la gran tensión entre la inmunidad y la flagrancia. Exactamente, lo que el Tribunal Constitucional, por parte del Estado, nos sostiene es de que la inmunidad no puede ser usada frente a un ataque directo contra la Constitución. Entonces aquí el Tribunal Constitucional incluso abarca el artículo 46 de nuestro código, de nuestra Constitución, que reconoce, ¿no?, pues el derecho de insurgencia frente a quienes usurpan el Estado. En esa lógica, la reacción institucional, la detención, la vacancia y el procesamiento viene a ser presentada como un acto de defensa legítima para la protección de la Constitución y no como una violación de derechos. Exacto, es decir, que el Estado argumentó que es la propia Constitución que nos habilita esa respuesta inmediata, ¿no? Agregó además que algunos reclamos que se precisaban dentro de, digamos, el petitorio eran irrelevantes. Por ejemplo, el caso de la detención que se había emitido por 7 días a Castillo, ¿no? En este proceso ya había culminado cuando se interpuso propiamente este recurso de habeas corpus. Por tanto, no había materia sobre la cual pronunciarse, ¿no? Exactamente, y otro punto procesal clave de esta sentencia viene a ser la orden de prisión preventiva, pues se sostenía que esta no era firme, ya que había una apelación a la misma. El artículo 9 de nuestro Código Procesal Constitucional exige técnicamente la firmeza para poder admitir un proceso de habeas corpus contra una resolución judicial.
Entonces, podemos concluir, ¿no? Podemos tener como resumen cuál fue la respuesta de la Procuraduría. Indicó que no procede habeas corpus contra actos políticos, que hubo flagrancia que justifica la detención inmediata y que algunos actos ya habían concluido y no eran firmes. Y otro punto importante es que la reacción de estatal fue defensa legítima de la Constitución. Correcto, ¿no? Y lo más importante es que el Tribunal Constitucional adopta, ¿no?, en gran parte esta última línea de razonamiento propiamente, que es la de la flagrancia constitucional como una excepción de la inmunidad presidencial. Ya llegamos, ¿no?, a la esencia de esta sentencia, pero antes de entrar cómo el Tribunal Constitucional fundamenta esta sentencia, hay un plazo intermedio, ¿no?, que es entender cómo se limita este caso. En este caso sí es necesario, porque lo primero que hace el Tribunal Constitucional viene a ordenar este caso, esta sentencia, al nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021, el cual clasifica, ¿no?, al habeas corpus un petitorio tal cual, y determina qué debe ser procedente o qué no, en este caso improcedentes de plano. ¿Qué es lo que el TC en la sentencia declara improcedente de plano? Primero viene a ser la vacancia presidencial, ya que el complemento visualizado no entra en el petitorio de habeas corpus, el levantamiento de antejuicio político y por último la sucesión presidencial de Dina Boluarte. ¿Y por qué lo hace? Hay que entender que en estos casos, si bien es cierto están relacionados al actuar o a los hechos del presidente Castillo, no afectan ni directa ni concretamente a la libertad personal. En este caso, el TC recalca en la sentencia un principio elemental de que el habeas corpus viene a ser un instrumento para revisar decisiones políticas. Entonces, no de esa manera, sino de un aspecto más como mecanismo de tutela de derechos, por ejemplo, la defensa de los derechos individuales. Sí, ¿no? Y ese es precisamente el punto más relevante políticamente hablando, ya que nos cierra la puerta a reinterpretar esa crisis ocurrida el 7 de diciembre del año 2022 como una disputa entre los poderes que es revisable judicialmente, ¿no? El Tribunal Constitucional dice así, ¿no?, en el fondo: esto no es un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo, es un problema de defensa constitucional frente a un intento de golpe de Estado. Y a partir de ahí, el Tribunal Constitucional entra a analizar los hechos, ¿no?, como los fundamentos de fondo, es decir, qué ha ocurrido el 7 de diciembre y cómo estos actos deberían interpretarse. Ludi y Catherine, ¿les parece si hacemos una pausa aquí y en la segunda parte vamos a ver la esencia de esta sentencia? Perfecto, porque aquí empieza lo realmente fascinante, ¿no? Y vamos a detallar un poquito más el tema controvertido que nos ha llevado a abarcar esta sentencia. No te pierdas la segunda parte de Constitucionalmente Hablando. Los esperamos.